Rubela, se ha ido a preparar cafecito, Rubela. Bueno, la tuberculosis renal pues representa una de las infecciones muy comunes en nuestro medio y por ende en nuestra región y también en nuestro departamento, principalmente en las áreas endémicas como es la selva puneña, Sandia, Carabaya. Hay bastante tuberculosis pulmonar, incluso MDR, y de este grupo también hay pacientes mejor dicho, de estos lugares hay pobladores que vienen a las zonas mineras como la Rinconada, y en esta área hay bastante tuberculosis. Principalmente está mezclado con enfermedades de inmunodeficiencia, ¿no? Como el VIH. Entonces, estas enfermedades pues, son de evolución crónica e insidiosa que atacan principalmente el sistema respiratorio como foco primario y en algunos casos al sistema urinario como foco secundario, con infección directa en el riñón, vías urinarias o produciendo secundariamente una amiloidosis renal, ¿no? Puede desencadenar pues, una infección renal o muerte del paciente. Como podremos ver en esta diapositiva, donde observamos que en esta placa radiográfica una caverna pulmonar con áreas hiperecoicas rodeando una cavidad que está relacionada radiográficamente con una tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces la tuberculosis pulmonar, pues, aunque es poco común, la tuberculosis renal o genitourinario después del compromiso pleural o ganglionar, es el sitio más común de las infecciones de la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? La tuberculosis genitourinaria se presenta pues, en un 5% de los casos activos de todas las tuberculosis, ¿no? Y el 4 a 8% de los pacientes con TB pulmonar, ¿no? Entonces, la tuberculosis pulmonar patogénicamente se van desarrollando en forma granulomatosa, caseificada, necrosis ulcerativa, ¿no? Entonces ocurre las formaciones de cavitaciones en en zonas medulares con destrucción progresiva de las papilas, ¿no? Que son sustituidas pues de material gaseoso con necrosis, licuefacción y ulceración de estos riñones, ¿no? La lesión es capaz de extenderse pues por vía canalicular, o sea, los conductos uretrales, o la vía hematógena, ¿no? A otros órganos, produciendo a veces estenosis de los conductos. Entonces, mira, como la tuberculosis genitourinario es una forma de tuberculosis extrapulmonar, por lo general asintomático, con un periodo de latencia aproximadamente de unos 50 años, ¿no? En la etapa adulta, pero activándose ya con una inmunosupresión o inmunodeficiencia, ¿no? Su presentación es más frecuente es la forma geniturinaria, seguida de la próstata, una TB prostática, uretra con estenosis o vejiga, o epidídimo y testículo. Hemos tenido en nuestra región, en el quehacer cotidiano, tuberculosis testicular y epidídimo, ¿no? La demora en el diagnóstico y la progresión de la enfermedad lleva pues, a un daño irreversible del órgano y a un estadio final del riñón, ¿no? A una pérdida total de la función renal. Se dice que epidemiológicamente la proporción de tuberculosis urogenital se presenta en un 15 a 20% pues en África, Asia y de la Europa y Rusia, ¿no? Y 2 a 10% pues en el oeste de Europa y Norteamérica o en USA, ¿no? Epidemiológicamente se dice que un tercio de la población mundial, según la OMS, está infectada con Mycobacterium tuberculosis y aparece pues a 8 a 10 millones de casos nuevos cada año de tuberculosis. Se ha experimentado pues un repunte de incidencia de tuberculosis en los últimos años debido a la pandemia del VIH, a pesar de las múltiples medidas sanitarias y farmacológicas empleadas en el pasado para eliminar esta afección, ¿no? Incluso las vacunas y los tratamientos gratuitos que todos los pobladores en los diferentes países se hacen como parte del programa. A pesar de eso, sigue la tuberculosis avasallándonos, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Como nuestros países tercermundistas, ¿no? De tal modo que la tuberculosis se ha convertido pues, en la infección oportunista más común de los pacientes con VIH. Se estima el riesgo de que un huésped normal desarrolle tuberculosis a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características demográficas y los factores de riesgo de tuberculosis y la presentación clínica? Aparentemente, si tuvimos un número de 22 pacientes con un rango de tuberculosis, la edad promedio se ha visto que es entre los 12 a 60 años de edad, ¿no? Con un promedio de 39 años de edad. Y de estos, la historia previa han tenido tuberculosis solamente 3, o sea, 13.5% aproximadamente. Entonces,
¿Cuál es la clínica? Generalmente produce fiebre en un 12%. Esto lo que significa un 54,5%, ¿no? También produce tos, pero en focos primarios, algunas veces, muy raras veces, que de solamente 7 pacientes, que lo que significa el 32%, ¿no? También hay ataques de TB post-trasplante, ¿no? O rechazo agudo previos, o pacientes con diabetes mellitus post-tratamiento, ¿no? Se puede ver tuberculosis con creatinina sérica más de 2 miligramos y menos de 2 miligramos, ¿no? En más de 2 miligramos se presentan, o sea, con falla renal casi establecida, en 7 pacientes, que significa el 32,8%, ¿no? Y menos de 2 miligramos en 15 pacientes, que significa 68%, ¿no? El tiempo de ataque de tuberculosis dentro del primer año se presenta en 6 casos, lo que significa el 28%, y después del primer año post-trasplante, de los 16 casos, que significa 72%, ¿no? Hay tuberculosis pues extrapulmonar, pulmonar y diseminada, y también hay MDR, no multidrogas resistentes, que se ha presentado en 4 pacientes, lo que significa el 18%, ¿no? ¿Cuál es la teratogenia? La TB urogenital se produce pues por diseminación metastásica, canalicular o hematógena, ¿no? En un contexto de primo infección se presenta la vía hematógena. El riñón es el órgano primario infectado en la forma genitourinaria, y la infección inicial se da pues en la corteza renal, generalmente. Cuando ya compromete la médula renal, esa es una patología ya casi irreversible, ¿no? Donde cuando hay compromiso de la corteza renal, es una forma latente que puede permanecer la micobacteria por décadas en forma de granuloma, hasta que suceda la reactivación por alguna inmunosupresión como el VIH, ¿no? Es decir, la infección es causada por activación de un foco primario renal metastásico, ¿no? Como podremos ver, si nosotros tenemos un foco primario como la tuberculosis pulmonar en un 90% o 10% intestinal, vamos a diseminar a través de la vía hematógena, o en el foco intestinal vía inmunitaria, ¿no? La vía hematógena se localiza pues después del foco primario en las vías urinarias, que pueden estar en forma latente por mucho tiempo en la parte cortical del riñón, o curarse y progresar a la médula para una propagación continua a través de linfa o los ductos, llamado también canalicular. A través de esto, propagación puede llegar a la vejiga, que es el sistema excretor, y puede incluso condicionarnos una falla renal, una tuberculosis del epidídimo o próstata, ¿no? Incluso de la uretra, produciendo una esterosis uretral, ¿no? Acá tenemos la misma figura, donde el riñón, pues, con siembra bilateral, cronificado o unilateral, con compromiso medular, con necrosis papilar, llega pues al sistema pielocalizal, que va a diseminarse a través de los conductos o conducción, incluso llevando una estenosis, llegando hasta la vejiga, la próstata y finalmente hasta el epidídimo, ¿no? Que va a formar un absceso fístula escrotal, ¿no? También puede llegar a la vejiga, ¿no? A través del flujo urinario, produciendo granulomas o edemas, o con compromiso del método uretral, reduciendo la capacidad de la vejiga, ¿no? Inmunológicamente podemos determinar que la respuesta inmune a la tuberculosis, el macrófago es el que fagocita el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis a través de sus receptores TOL. Recordemos que los receptores TOL patógenos tenemos TOL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos la 1, 3, 7, 9, que no reconocen las bacterias, sino los virus. En este caso, los otros receptores reconocen a través de esto y son engullidos y fagocitados en el macrófago, lo cual va a interactuar con las células dendríticas para amplificar pues la respuesta inmunológica y estimular de esta forma al linfocito CD4 y CD8, ¿no? A través de los linfocitos, a través de la activa citocinas, que son las citocinas 1, 12, factor necrosis tumoral alfa, interleucina 4, que condicionan pues la activación de linfocitos CD4 y CD8 para la muerte final, conjuntamente con los macrófagos o las células dendríticas, los cuales van a ser captadas a través del complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, y de esta forma la muerte celular, ¿no? Juntamente con el micobacterio. Se dice que las interleucinas 1, 12
y interleucina 4, principalmente la 1, son las más citotóxicas, ¿no? Porque son proteínas pequeñas de 25, 30 kilodaltons. Recordemos que la interleucina 10 es una interleucina que, que no activa tanto la respuesta inmunológica, sino controla la respuesta inmunológica. Esta tiene una gran función en controlar el exceso de respuesta inmunológica producido por el macrófago a través de las interleucinas 1 y 12, controla la respuesta inflamatoria y por ende hace que la respuesta inflamatoria sea lo suficiente para que pueda controlar ese micobacterium tuberculoso. Porque sin esta interleucina 10, la respuesta inmunológica se seguiría produciendo, llevando a una tormenta citokínica como en el SARS-CoV-2 que puede condicionar una inflamación severa, llevando a una falla renal letal en el riñón, ¿no? Además, también participa en esto algunos polimorfos nucleares y las células natural killer, ¿no? Complementando la actividad citoquímica en el control del bacilo de Koch eh, en la actividad inmunológica, ¿no? Es así que en el cuadro clínico puede sospecharse el diagnóstico ante un antecedente de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y en pacientes con piuria estéril, ¿no? O sin respuesta al tratamiento antibacteriano de un aparente cuadro de cistitis bacteriana, ¿no? Entonces, si hay piuria estéril, hay que buscar también algunos diagnósticos diferenciales como la clamidia, la uroplasma o la nefropatía por analgésicos, ¿no? Y las complicaciones de estas puede ser una insuficiencia renal, una litias renal, una sobreinfección o el riñón mástil, ¿no? La clínica, el paciente refiere síntomas de resto urinario similares a los de una cistitis bacteriana. La mayoría de los afectados tiene pues 20 a 40 años con una distribución proporcional de 2 a 1 relación entre hombre y mujer, ¿no? La TB urogenital es muy infrecuente en los niños porque los síntomas de TB no aparecen hasta los 3 a 10 años o más de la primoinfección, ¿no? Los síntomas más referidos con mayor frecuencia son la disuria, con y sin hematuria, dolor lumbar en flancos, región suprapúbica, con frecuencia icturia, ¿no? Las manifestaciones como insuficiencia renal es poco frecuente y se presenta pues de 0.6 a 4.5% de los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de tuberculosis renal? En general, se debe hacer a través de un examen completo de orina con un hallazgo clásico, que es la piuria estéril. O sea, una piuria sin foco infeccioso, es decir, unos leucocitos en ausencia de bacterias o cultivos positivos, ¿no? Si no hay cultivos positivos y no hay bacterias y hay leucocituria y piuria, pensar en tuberculosis. O no responde al tratamiento antibacteriano frente a una infección urinaria, también pensar en tuberculosis. La prueba fundamental para el diagnóstico de tuberculosis renal en el tracto urinario es la demostración del bacilo de Koch en la orina a través de una proteinuria que se llama de beca en orina, ¿no? Además, se puede hacer también urocultivos, que es obligatorio para realizar en medio de Lowenstein, lo que permite el crecimiento de bacilo, aunque en un ritmo muy lento de 3 a 8 semanas. Se dice que los urocultivos se debe hacer 3 a 6 cultivos en la primera micción, con la primera micción matutina, ¿no? Para tener una mejor sensibilidad. También otra forma es la radiografía de vías urinarias, que puede mostrar calcificaciones, como hemos visto, de las zonas renales, tanto corticales y medulares, ¿no? Del tracto genitourinario inferior, ¿no? Puede ser la vejiga con una pared engrosada, la uretra o los uréteres con estenosis, la próstata aumentada de tamaño, el epidídimo o el escroto con aumento de volumen, algunas veces con secreción purulenta, ¿no? Que donde se hace un BK de la secreción encontramos los bacilos de Koch o las masas caseificadas, ¿no? O los granulomas. Mientras también la urografía intravenosa proporciona información funcional, indica la extensión de la enfermedad y la magnitud de la fibrosis renal, ¿no? A pesar de todos los métodos de identificación y evaluación existentes, se dice que el diagnóstico definitivo está dado por el análisis histoquímico por biopsia combinada con el PCR positivo, ¿no? Tenemos que aislar el bacilo de Koch a través de estos métodos en el examen completo de orina. Si nosotros encontramos una respuesta de bacilos de Koch en una TB, tuberculosis, se llama bacilo ácido alcohol resistente, que es BAR, ¿no? Si encontramos 3 cruces, significa más de 10 bars por campo. Si encontramos 2 cruces, de 1 a 10 bar por campo. Y si encontramos una cruz, de 1 a 10 bars por 10 campos, ¿no?
Se considera positivo pues la baciloscopía con más de 5 bacilos por 100 campos, una menor cantidad de puede informarse y el médico lo considera pues con el contexto clínico si es positivo para TB o es negativo para tuberculosis, ¿no? La baciloscopía primera muestra arroja pues siempre el 80% del rendimiento de todos los pacientes con lesiones moderadas, ¿no? Aunque se aconseja con mínimo 2 bacilos de manera seriada. La primera muestra siempre es positiva, muestra positividad, entonces analizada estrictamente es altamente sugestivo de tuberculosis y no es necesario una segunda muestra, ¿no? Si tenemos una prueba positiva de primera muestra. Ecográficamente se puede ver varios tipos de riñón de tuberculosis renal. La más común es la calcificada, porque es la forma más avanzada, donde se ve el 22% de los casos. Hay una marcada disminución de tamaño renal con zona cortical adelgazada y múltiples zonas calcificadas dismórficas que reemplazan el parénquima renal. O sea, la difracción córtico-medular ya no se observa, ¿no? Es totalmente irreconocible, ya hay un compromiso parenquimal, ¿no? Y se presenta en un 22% ecográficamente en una tuberculosis renal. La otra que podemos encontrar es la forma de hidronefrosis y la nefrectasia, ¿no? También tenemos ecográficamente reportes que constituyen el 14% de tuberculosis renales. Hay dilataciones de la pelvis renal con cavidades colectoras y paredes ureteriales están engrosadas y están ecogénicas, ¿no? Tanto en la nefrectasia ocurre también en el 15% de los pacientes, la cápsula es irregular y el parénquima muestra múltiples áreas hipoecoicas mal definidas que pueden asociarse con quistes complejos de paredes gruesas, ¿no? Acá vemos una ecografía renal, no una ultrasonografía renal con riñón derecho con dimensiones de 164 por 93 y por 140 milímetros. Está aumentado tanto en longitud y en ancho de este riñón, así como podemos ver también la pérdida, la dilatación uretral de 9 milímetros, ¿no? Donde observa la flecha, ¿no? Por ecografía Doppler también se puede observar, ¿no? Que no hay buena vascularización en estas zonas, ¿no? Esto significa, pues, que hay más proceso infeccioso casificado, ¿no? En el riñón. Acá vemos otra tomografía abdominal donde se observa, pues, nefromegalia, aumento del tamaño renal en todos sus diámetros, ¿no? Con pérdida de relación córtico-medular. No se observa dónde está la médula ni la corteza en esta área. Son áreas dilatadas con pus o necrosis, ¿no? De igual forma, acá mira cómo el riñón está con áreas dilatadas, con áreas comprometidas en su sistema calicial incluso. La área córtico-medular hay una poca diferenciación. No hay diferenciación, ya no se ve nada ya. ¿Cuál es el tratamiento? Puede ser quirúrgico raramente empleado, dando que el tratamiento es farmacológico, ¿no? Y es suficiente para esterilizar las lesiones, ¿no? Se puede hacer también en casos de estenosis uretral, cuando hay compromiso de estema uretral, han de manejarse pues, con colocación de catéter de doble J mientras dura el tratamiento médico, ¿no? Hasta que pueda permitir el buen funcionamiento de la eliminación de la orina, ¿no? Para hacia la vejiga, ¿no? Entonces, la recomendación de la CDC para tuberculosis, por ejemplo, aconseja un tratamiento de 6 a 9 meses. Y la tuberculosis constituye una enfermedad de infecto contagioso de índole mundial con una alta incidencia. Se estima que un tercio de la población mundial se encuentra infectada y constituye la infección oportunista más frecuente en pacientes con VIH o SIDA o cualquier inmunosupresión que condicione, ¿no? Hasta ahí es tuberculosis. Pasaremos a ver lo que es nefritis intersticial. Bajo el término nefropatía intersticial se engloba pues, aquellas enfermedades que afectan el sistema túbulo intersticial, ¿no? Más no el sistema glomerular. Esto hay que diferenciar muy bien, ¿no? Si nosotros hablamos de enfermedad glomerular o túbulo intersticial, son diferentes patologías, ¿no? Y diferentes lugares en el mismo riñón. Si hay un compromiso glomerular, habrá que pensar si es una glomerulopatía primaria o secundaria, ¿no? Si es una enfermedad túbulo intersticial, en este caso, la clasificación es túbulo intersticial aguda o crónica, ¿no? Entonces, de esa forma, compromete, pues, el sistema túbulo intersticial con edema, inflamación, infiltración y, por ende, una fibrosis que va a llevar una falla renal en la forma crónica, ¿no? Los grupos de trastornos renales que se caracterizan por compromiso de túbulos intersticiales con glomérulos y vasos más o menos conservados, ¿no? Se considera pues que virtualmente todas las formas de nefritis túbulo intersticial tienen bases inmunológicas, indistintamente del evento inicial, ¿no?
Entonces, así que la forma aguda, bueno, tiene un descenso en la función renal. Hay daño histológico con edema, como inflamación, como les dije, el sistema tubular intersticial, más no está comprometido el glomérulo ni los vasos, ¿no? No son afectados. Esta enfermedad aguda es inducida generalmente en su mayoría, en un 60% por drogas, o sea, por mala praxis o por mala indicación de medicamentos por nosotros, ¿no? Y la forma crónica es un grupo grande y diverso, caracterizado por fibrosis renal o intersticial, ¿no? Histopatológicamente hay atrofia y fibrosis intersticial renal, hay infiltrado leucocitoide mononuclear y atrofia tubular. También la vía final común de la enfermedad renal es esta, ¿no? La forma crónica. Entonces, la presentación clínica, hay una triada clásica que lo vamos a manifestar, que es el eritema o los enantemas, la fiebre y la eosinofilia. Pero puede haber otras sinologías como los náuseas, los vómitos, la oliguria, la hematuria y el malestar. La hematuria generalmente ocurre en enfermedades glomerulares, pero también puede haber en la enfermedad tubulointersticial, ¿no? Depende esto de la magnitud de la lesión, si es difusa o focal, ¿no? O de los segmentos tubulares implicados, ¿no? El diagnóstico clínico se hace por exclusión al no determinar glomerulopatías, ¿no? Es más frecuente en mujeres, ¿no? Los fármacos presentan un 71%, algunos de 60%, como los antibióticos, los AINES, inhibidor de bomba protones como el omeprazol, los anticonvulsivantes, las causas infecciosas como las hepatitis A, B, los procesos infecciosos sépticos, o las enfermedades inmunológicas como las vaculitis de células de vasos pequeños o grandes, la enfermedad de Kawasaki. Entonces, acá vemos la enfermedad tubular intersticial con una división arbitraria, ¿no? Y gráfica, y para entender la forma aguda y la forma crónica, cómo son, ¿no? La forma aguda es de presentación abrupta, tiene un efector-efecto, que significa hay una causa que condiciona el efecto de esta lesión tubular intersticial aguda, y con una tasa de filtrado que puede ser normal, ¿no? Puede haber un daño mínimo, pero casi normal con un índice filtrado, ¿no? La forma crónica sí es persistente. Hay disminución de la función de nefronas y por ende una fibrosis irreversible. Esas son las diferencias entre una y otra, ¿no? Entonces la nefritis intersticial aguda se caracteriza por presencia de infiltrado inflamatorio, pues, ¿no? Y edema en el intersticio, tanto tubular e intersticial, ¿no? Generalmente asociado a un deterioro agudo de la función renal. Se observa pues en 1 a 3% de todas las biopsias renales en algunos estudios. Entonces acá los fármacos, ¿cuáles son? Las penicilinas, ¿no? Las cefalosporinas y las sulfas, los AINES como el ketoprofeno. También estos AINES son las que condicionan enfermedad intersticial aguda y crónica. Los diuréticos como las tiazidas y la furosemida. Los misceláneos como el captopril, la rentina, la omeprazol. A la cabeza de esto está el omeprazol, ¿no? Los agentes infecciosos como la leptospirosis, histoplasmosis, tuberculosis, citomegalovirus, enfermedad de Ester-Barr, legionelosis y difteria, ¿no? Las enfermedades autoinmunes como enfermedades de vasculitis o enfermedades relacionadas con la membrana basal tubulointersticial o las enfermedades de Kawasaki. ¿Quiénes se presentan? Se presentan también en varones en algunos países como España, ¿no? El 66%, y mayores de 60 años de edad. ¿Cuál es el mecanismo inmunológico? Se dice que una vez que el macrófago haya captado el antígeno, esto es presentado a través de los complejos mayores tipo 2 al linfocito T, y estos linfocitos T helper 1 o T helper 2, los linfocitos T helper 1 van a activar más células presentadoras de antígenos como los neutrófilos y los macrófagos para que haya una suma total de más estímulos linfocitos T citotóxicos o natural killer que va a condicionar más proceso inflamatorio en la membrana basal tubular, y de esta forma va a producir un edema y un infiltrado intersticial, ¿no? ¿Cómo le presentan las células citotóxicas a la membrana basal? A través de los complejos mayores tipo 1. Esa es la diferencia. Mientras el macrófago presenta su antígeno y activa su respuesta inmunológica para que este linfocito reconozca este macrófago, es a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el mecanismo de copresentación, ¿no? Que es el CD28. Ese es el mecanismo inicial.
Pero el mecanismo que condiciona la vía de las células linfocitos T helper 1 es el complejo anticoagulante tipo 1, ¿no? Y la otra forma es activando los linfocitos B. También tienen que presentar a través de su mismo complejo de histocomplejo tipo 2 cuál es lo reconocido por linfocito B, que esto libera esta presentación y reconocimiento produce la liberación de anticuerpos como anticuerpos IgG, IgM, principalmente la IgM, que es un pentámero y el más grande, la IgG, que va a condicionar qué cosa? Dos vías. Una, ser reconocido por el complemento en la, en la barrera, en la membrana basal del túbulo, que va a condicionar un proceso inflamatorio, o por activación del receptor natural killer, que va a condicionar a través del anticuerpo y el reconocimiento de este anticuerpo como antígeno, ¿no? Y esto va a condicionar un proceso inflamatorio, pues, intersticial y en el tubular, ¿no? Que va a llevar a una atrofia y por ende a un trastorno en la disfunción del sistema tubular renal, ¿no? Glomerular, que condiciona pues a una atrofia, disminución de absorción de líquidos, por ende a una poliguria, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Es la aparición inesperada, ¿no? Sospechada en cualquier paciente con disminución de función renal inexplicable, ¿no? Si hemos dicho que la enfermedad túbulo intersticial es lesión túbulo intersticial más no glomerular, ¿no? Cuando vemos una lesión glomerular hay oliguria, pero cuando hay una lesión túbulo intersticial hemos dicho que hay una poliguria por compromiso del túbulo intersticial porque hay dificultad para la absorción de agua. Mientras en la lesión glomerular pues hay oliguria, hay hematuria, hay proteinuria, hay hipertensión arterial y acidosis metabólica con NeuGAP alto, que es normocloremia, ¿no? Mientras el sistema túbulo intersticial solo hay piuria y cilindruria, pues aséptica, ¿no? Hay proteinuria también, pero es menos de 2 gramos, algunos dicen menos de 3 gramos. Hay síndrome perdedora de sal, hay acidosis metabólica con anion gap normal o hipercloremia, ¿no? También hay anemia. Se puede observar también glucosuria, recordemos que la glucosa en el sistema túbulo intersticial proximal, si hay daño al sistema túbulo intersticial, lógicamente hay glucosuria, aminosuria y bicarbonaturia, ¿no? Por compromiso del túbulo, sistema tubular intersticial distal, ¿no? Entonces, como hemos dicho, los síntomas son clásicos. Esta es la tríada clásica: rash, maculopapular, fiebre y eosinofilia, ¿no? Entonces, que condiciona un tipo de hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3. Pudiera ser esas las formas que condicionan la reacción alérgica a los fármacos, ¿no? Entonces, si hay infección, lógicamente usamos droga, y esto que condiciona fiebre y dolor en los flancos. Puede ser fiebre por poco infeccioso o por una activación de esta reacción de hipersensibilidad, ¿no? O puede haber también distensión de la cápsula renal que va a condicionar dolor lumbar unilateral, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica hiperclorémica va a haber poliuria, como hemos dicho, polidipsinecturia, ¿no? Y finalmente una es isostenuria, ¿no? Las proteínas de bajo peso molecular como la microglobulina B2 o la lisosima o las cadenas ligeras de inmunoglobulina o la proteinina tubular o que condiciona pues una pérdida de proteínas menos de 2 gramos, como hemos dicho, ¿no? En esta patología. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas, no? Hay historia de hipersensibilidad a fármacos en los pacientes, hay infecciones recientes, toma de antibióticos por uso prolongado, aparición repentina de fiebre días o semanas después de uso de antibióticos, a pesar de recibir antibióticos amplio expuesto por un foco infeccioso supuestamente, grados variables de hipertensión arterial, aumento de la creatinina, ¿no? Riñón de tamaño normal o incrementado, hay hematura con proteinuria o presencia de leucocitos en examen de orina con una leucocituria aséptica, ¿no? Los hallazgos laboratorios, como he dicho, debe ser menos de 3 o menos de 2 gramos, 24 horas, hay hematuria, hay sedimentos, hay cilindrurias y eosinófilos en la orina, ¿no? En el riñón que encontramos generalmente normal, algunas veces aumentado, la ecogenicidad aumentada correlacionada con infiltrados intersticiales difusos en la biopsia, con el escaneo de Galio no particular, ¿no? La biopsia pues, es el método diagnóstico solo para ver
este tipo de enfermedades, donde podemos observar la falla renal aguda con signos o síntomas de un proceso intersticial, ¿no? Hay que excluir siempre la azoemia prerrenal y la necrosis tubular aguda, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente es corregir el balance hídrico por la poliuria, ¿no? Mantener un adecuado hidratación gastrourinario relacionada con un balance hídrico aumentado, lógicamente, aumentado, o sea, un balance hídrico negativo por exceso de diuresis o por la poliuria, pero en esto hay que evitar la sobrecarga hídrica porque hay un daño renal. Recordemos que no hay buena reabsorción de electrolitos y muchas sustancias en el sistema tubular intersticial, ¿no? Entonces hay que remover las drogas que nos estén condicionando el problema. Recordemos que una de las causas más comunes es los fármacos, ¿no? Evitar los medicamentos que impidan el flujo renal y se debe iniciar los esteroides, ¿no? A la falla de los esteroides podemos usar ciclofosfamida. También se puede usar terapia de reemplazo renal, ¿no? En esta enfermedad tubular intersticial aguda por hipercalemia, acidosis metabólica que no se puede corregir, ni hipercalemia que no se puede corregir, o por sobrecarga hídrica o un síndrome urémico, ¿no? En el sistema tubular intersticial crónica tenemos pues todas las formas del daño renal que terminan en este estadio patológico crónico irreversible, ¿no? Puede haber calcificaciones renales, deformaciones renales que condicionan pues a la falla renal tubular intersticial crónica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las progresiones de una nefropatía intersticial aguda que termina en forma crónica? Los fármacos, como hemos dicho, y algunos tóxicos. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, como el litio, inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, ¿no? Los agentes quimioterapéuticos o radioterapéuticos, ¿no? Que condicionan, o las infecciones como una pielonefritis crónica, ¿no? O pielonefritis cantogranulomatosa, ¿no? O enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, enfermedades de Sjögren o sarcoidosis, nefritis intersticial o la uveitis, ¿no? O enfermedades sistémicas como la enfermedad de Dres, ¿no? O la nefropatía de células falciformes. Algunas enfermedades metabólicas también, como la nefropatía crónica por depósito oxalato, ¿no? O las nefrocalcinosis o las nefropatías hipopotasémicas crónicas relacionadas con el hiperaldosteronismo, ¿no? Entonces, así que podemos ver que en las alteraciones metabólicas hay hipercalcemia, hiperoxaluria, hipopotasemia o hiperuricemia, ¿no? Y en las drogas tenemos los analgésicos como el cadmio, los remedios, los herbolarios. En la China se decía, hace en 1960, 70, 80, 90, había mucho consumo de hierbas por los pobladores de esa región y había terminada enfermedad renal intersticial crónica. Y no se sabía cuál era la causa, pero una de las causas era pues el uso exagerado de remedios caseros, ¿no? El litio, la ciclosporina, el metotrexata que se usa hoy por hoy en las enfermedades reumatológicas como el artritis reumatoidea, ¿no? Sí, inmunólogos como las vasculitis o las vasculitis más pequeñas como la enfermedad del Wegener, de Sjögren, la enfermedad de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad del lobo, o algunas enfermedades glomerulares progresivas, ¿no? También hay perturbaciones hematológicas como el mieloma múltiple, los linfomas Hodgkin o Hodgkin, las infecciones también puede haber como la nefritis complicada, como el VIH o la enfermedad de Epstein-Barr, ¿no? O el citomegalovirus. Las enfermedades obstructivas como los tumores, los cálculos o reflujos vesicouretrales, ¿no? Uretrales. Algunas misceláneas podemos ser las enfermedades vasculares asociadas a la edad, ¿no? La hipertensión, la isquemia renales o las nefropatías de los Balcanes, ¿no? Es así que los síntomas o signos laboratoriales, pues podemos ver que la creatinina sérica está elevada, hay hematuria, hipostenuria, nicturia, fatiga y náuseas. La densidad de orina está baja, 1010, glucosuria, rangos no nefróticos de proteinuria, menos de 1 gramo por litro, hiperfosfatemia y acidosis metabólica y finalmente la anemia, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Mover pues siempre el agente causal, ¿no? Si son medicamentos, o controlar el agente causal si es un foco infeccioso. Ponderar el uso de ARA y ECAS también en estos pacientes, limitar la exposición de agentes nefrotóxicos conocidos, ajustar los medicamentos de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, control estricto de la presión arterial,
de la glucosa, el colesterol, para preservar el riñón, ¿no? Tratar pues la acidosis con citratos y la anemia con eritropoyetina y el hiperparatiroidismo secundario también, ¿no? Gracias. Bueno, muchachos, creo que terminamos nuestra clase el día de hoy.